Es un campo etéreo y oscuro. No se sabe lo que hace el registrador. De Carlos III son probablemente las dos mejores universidades que hay en España, ¿no? O sea, puedo ser muy maja, pero Y sobre todo que al final es un tema que en el ámbito de la economía española mueve muchísimo dinero. Bienvenidos a mi nuevo canal, El Código Abierto. Empezamos. Buenas a todos, os presento este nuevo proyecto personal, que es un proyecto de hacer una serie de podcasts, principalmente con temática jurídica. Me presento en primer lugar, yo soy Luis Arnaiz, soy registrador de la propiedad en Damanite de Litera, soy de la promoción de 2018, llevo ya casi 6 años en ejercicio. Y bueno, hoy vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, con dos alumnas mías, que son Mar y que son Naira. Y vamos a hacer, bueno, ya se acaban de aprobar el primer examen, y entonces queremos hacer una charla distendida acerca de qué tal les ha ido este primer examen, cómo se ven para el segundo examen y demás. Recordamos que ahora hay una convocatoria en curso, que es la convocatoria de 2024-2025, que acabará, suponemos, en mayo, junio, y esperemos que con el aprobado de ellas dos. Así que nada, la temática no solamente va a ser de la oposición, sino que va a ser una temática, como digo, jurídica, en la que trataremos o bien diferentes temas de la actualidad, o bien temas jurídicos que tengan cierta relevancia, no solamente en el ámbito del registro de la propiedad, sino también en general, y a ver si algún día conseguimos traer algún invitado también que de reconocido prestigio, en el que, bueno, podamos también tratar los temas, diferentes temas que se nos vayan ocurriendo, ¿no? Pues bien, en primer lugar voy a hacer yo una pequeña presentación acerca de la oposición para los que no la desconozcan. La oposición a registros se compone de cuatro exámenes, los cuales son el primero un examen oral en el que entra la materia de civil y la materia de mercantil, que ahora nos hablarán un poco más en profundidad. El segundo examen, que es la materia de derecho hipotecario, derecho fiscal y derecho notarial. Y un tercer examen, que es un examen práctico, que eso es un poco la especialidad que trabajamos también en mi academia, ¿no? El estudio del tercer examen. Y por último, un examen cuarto en el que se tiene que hacer la redacción de un asiento y algunos temas fiscales. Bien, pues nada, vamos a empezar un poco con nuestras invitadas, que se presenten, de dónde son, dónde han estudiado y demás. Ya les cedo la palabra. Mar, cuéntanos. Bueno, yo soy Mar Juan Royán, y soy de Vigo, pero bueno, ya llevo ya en Madrid desde la carrera, o sea que casi 8 años. Y nada, estudié en ICADE, bueno, en la Universidad Pontificia de Comillas, Derecho y ADE, y yo la verdad es que tenía bastante claro que quería probar lo de la oposición. Es verdad que en casa tengo el ejemplo de mi madre, que es compañera de Luis, aprobó en su día, y desde entonces hasta ahora, aquí luchando y peleando. Peleando, que eso es lo importante. Sí, pero la verdad muy contenta. Y cedo el turno a Naira. bueno, yo como ha dicho Luis, soy Naira Bertol Encinas. Yo nací en Canarias, pero bueno, ya llevo desde los 10 años en Madrid, o sea que ya madrileña de adopción. Y bueno, yo he estudiado en la Carlos III de Madrid en los 3 primeros años en el campus de Colmenarejo, luego me cambié a Getafe y nada, me metí aquí en la oposición sin saber, o sea, más o menos hice las prácticas en un registro de la propiedad a ver dónde me metía y me gustó y dije, bueno, pues vamos a por ello, ¿no? A ver qué tal. Y aquí estamos, peleando, como ha dicho Mar. Sí, la verdad que al final el estudio del derecho hipotecario en la carrera, por desgracia, se ve bastante poco, ¿no? Muy poco, además con COVID nos pilló un poco. Sí, yo tuve una clase que era exclusivamente de derechos reales, entonces ahí lo pude ver un poco más a fondo. Aparte, como hice doble grado, me fui por la parte de ADE y no la de derecho, entonces lo bueno es que si me hubiese ido por derecho, que al final rechacé el intercambio por el COVID, no me hubiesen convalidado derechos reales por cualquier otra vaina. Sí, pero bueno, que Fuera. en realidad lo estudias en derechos reales, que es un poco, yo Muy recuerdo poco. que era Civil 2 en mi caso.
No, yo Yo era era- Civil 1, Civil 2 y luego como una asignatura mayores podías optar varias y tenía derechos reales y ahí sí que vi un poco lo que era la publicidad registral. Sí, Claro. pero era Más un tema, allá. o sea, es que aquí es, pues, al final un montón de No, temas esto que es tienes. no sé cuántos temas en la parte hipotecaria. Claro. A ver, en verdad, Es un no poco importa. quizás, un poco a resaltar ese tema de que en las En carreras, los por estudios desgracia, no se tiene una visión o no sales con una visión, aunque sea mínima, no se del, sabe la del función. registro. Eso es lo que voy a Creo decir. Es un campo etéreo y no oscuro. Se sabe lo que hace el registrador. O sea, tú, por ejemplo, pues tienes a tu madre, pero yo, o sea, eso lo conocí un poco en la carrera y luego, pues da la casualidad que mi novio, pues el padre es de un amigo suyo es registrador y más o menos sabía qué era, pero hasta que no llegué a hacer las prácticas en el registro, yo no sabía exactamente qué hacía un registrador. En plan, la gente a lo mejor cuando pues, se compra una casa, más o menos ahí lo conoce, pero no sabe Claro. exactamente. Se Bueno, piensan que somos un funcionario yo- ahí. O sea, yo sigo averiguando aún lo que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer. ¿Dónde Porque, hemos metido? Dios mío. No, y además que luego durante la oposición, que es lo que siempre hablamos en las clases, ¿no? Hasta que no te metes en el estudio del tercer examen, que es un poco el que te da la perspectiva del estudio del derecho desde la perspectiva del registrador, no tienes tampoco esa visión, ¿no? Que es un poco... También es complicado, porque el derecho hipotecario al final casi solo lo manejamos los registradores, ¿no? Como Sí. yo digo, es un poco el manual de instrucciones del registro. Y es muy importante, ¿verdad? O sea, por Desde ejemplo, todo luego. lo que estamos con protección del consumidor, al final Desde es luego. que eso tendría que saberlo todo el mundo un poco, si no... ¿No? Y sobre todo que al final es un tema que en el ámbito de la economía española mueve muchísimo dinero. Es la base. El tema inmobiliario, porque Justo. este es un país de propietarios, Y de ¿no? hipotecas. Y al final la gente tiene un desconocimiento, no solamente la gente que no tiene conocimientos jurídicos, sino también incluso los que salen de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, Sí. es un poco, sin criticar, un poco un punto que podríamos mejorar, ¿no? En alguna carrera. Además, vosotras dos venís de dos muy buenas universidades, ¿no? Y CADE, Carlos III, son probablemente las dos mejores universidades que hay en España, ¿no? En derecho son de punteras. derecho. Sí, sí. Vale, pues bueno, avanzando un poco y entrando en el contexto de la oposición, lo primero, o sea, en tu caso es un tema familiar, ¿no? La motivación para... Sí, a ver, como os bien había indicado anteriormente, es como o sea, hay como una especie de cortina en el sentido de qué hace un registrador. No se habla mucho, es verdad que los registradores son bastante reservados en el sentido, entonces yo la verdad he visto cómo trabaja mi madre, lo que ha podido lograr y compaginarlo con una vida, pues, también personal profunda y dije, pues yo tengo que intentar esto. Sí, al final estoy de acuerdo en el que es complicado si no conocer, ¿no? A un registrador muchas veces. Yo en mi caso personal, pues desde luego tampoco tenía contactos con el cuerpo y fue más tema pues de vocación de servicio, ¿no? De también estudio profundo del derecho privado, ¿no? Es un poco lo que te Claro. lleva a esta oposición, ¿no? Y en tu caso, Naira, ¿cómo...? Pues bueno, o sea, yo me metí en derecho sabiendo que no quería ser abogada, o sea, eso lo tenía muy claro. Y al final, pues dando un poco las materias, viendo qué es lo que más me gustaba, me quedaba mucho pues tema civil y bueno, también penal, pero es que es verdad que yo estuve pensando en opositar a fiscal, pero yo ya me veía yo en un juicio ahí delante, no Claro. me veo, yo soy muy para mí, para adentro, o sea, puedo ser muy maja, pero como muy reservada en algunos aspectos, entonces creo que encajando un poco en esa función y entonces pues dije voy a hacer las prácticas a ver qué es esto, porque claro, no sabía exactamente qué es lo que hacía, sí lo veía en los temas, pero no lo entendía y es más, hasta que yo no llegué a la práctica y aquí es un folio registral, Claro. Totalmente. ¿qué es esto? Y ya veía los libros, ahora que bueno, ya no es así, pero se veían los libros y tal. Sí, ahora son Y- folios electrónicos, pero bueno, que el concepto Y me de gustó fondo la es el mismo, función, ¿no? hasta al final creo que es una función muy importante y velar un poco por la seguridad jurídica. Algo... Totalmente. Y en España justamente es puntero por algo en lo que hacemos muy Efectivamente. bien con la doble seguridad jurídica, notario, registrador. Y es una institución muy profunda, al final tiene mucha gente detrás que está trabajando porque todo vaya adelante, o sea, intentar avanzar como ahora con la ley todo electrónico, o sea, vamos como un poco avanzando a veces la Y sociedad. toca muchos temas al final, de Sí, la al final. economía y a nivel Desde social. luego. Vale, y entonces, venga, entrando ya ahora sí de En la lleno posición. en la posición. En O sea, nuestro día a día. quiero que me habléis un poco de vuestro primer examen, cómo ha sido, cómo habéis hecho la preparación para poder llegar al examen, que recordamos son 125 temas de derecho civil y 57 de derecho mercantil.
Bueno, también tiene una parte administrativo-procesal, que además este año el tribunal ha exigido 2 minutos en esa materia. Que son 39 temas. Principalmente los tiempos se distribuyen entre 16 y 17 minutos cada uno de los temas de civil, que se distribuye en 3 bolas que llamamos, ¿no? Que son 3 partes. La primera parte, que es un poco el derecho civil general y derechos reales en concreto. La segunda parte es derecho de obligaciones y contratos. Y la tercera parte es derecho de familia y derecho de sucesiones. Y luego la parte de mercantil, pues que realmente abarca todo el mercantil que podemos observar en la carrera y mucho más, y con bastante profundidad en temas de 8 o 9 minutos. Vale, pues ¿cómo habéis preparado? Bueno, primero, ¿cuánto tiempo lleváis opositando? ¿Qué sistema habéis seguido? ¿Cómo habéis podido llevar todos los temas al examen? ¿Cómo ha salido el examen? Bueno, pues nosotras llevamos 3 años, ¿no? Las dos hemos empezado a la vez. O sea, llevamos 3 años aquí luchando día a día. 3 años y habéis aprobado el primer examen y con muchas posibilidades de aprobar la oposición. O sea, está muy bien, la verdad. Entonces, bueno, al final es dedicación absoluta, o sea, y tener una rutina muy marcada de levantarte, desayunar, ponerte a estudiar, luego, pues es un poco, vas como haciendo por bolas, o sea, sobre todo en el tema de la preparación al examen lo haces por bolas, porque claro, al final cantas todo, o sea, al principio como que empiezas lineal, ¿sabes? Pero luego es por bolas de cara al examen, o sea, porque no vamos a contar desde los 3 años, No, si no, claro. esto se alarga mucho. Entonces, bueno, de cara al examen era eso, como que te ibas haciendo otros paquetitos. Yo, por ejemplo, pues me llevaba mis temas más fáciles más alejados, luego los temas más difíciles más cerca del examen, y pues metiendo mucha caña de cantar todo el rato los temas, todo esto entendiéndolo, porque claro, imagínate que en el examen se te olvida algo, pues digo, lo tienes que decir Claro. o sea, como tú lo entiendas al final, ni como para un niño pequeño lo tengo que explicar, porque claro, sí, dicen mucho como un papagayo repetir, pero es que si no lo entiendes no se te asienta al final. Desde luego, desde luego. Entonces es eso, un poco... Eso Pues, es uno de los grandes mitos, ¿no? de la oposición. Totalmente. Que al final dices, no, tienes que ser una grabadora, no entiendes nada. Claro, yo, por ejemplo, en mi caso, que yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho la rama de ciencias, la física y demás, siempre me ha gustado mucho entender lo que estudio y desde luego la oposición no deja de ser eso. Sí que es verdad que tienes un punto importante de literalidad, ¿no? Quizás Sí, es El Código Civil. la característica, ¿no? de esta oposición, la literalidad, desde luego, en el Código Civil y en otras leyes, porque al final cuanto más literal seas es mejor. Pero desde luego, si no entiendes un artículo, es imposible sabértelo literal. Sí, hay artículos, imagínate los redactados cuando esté Total. No, con el código, pues eso, si no lo entiendes. Efectivamente. y para ir a ese nivel de velocidad Sí. tienes que entenderlo, porque por Exacto. mucho, o sea, porque la cabeza te va, o sea, si piensáis que hablamos rápido, no sabes cómo nos va el cerebro para poder decir todo lo que estamos intentando decir, o sea, que tienes que entenderlo. Y entrando en cosas concretas, ¿cuántas horas estudiabais, por ejemplo? Pues ahora muchos, o sea, ahora 10, 12 horas efectivas, o sea, Tú, sí. yo no, a ver, es que yo hablo de horas brutas y horas netas, por decirlo de alguna Correcto. manera. Me parece Es muy una importante. clasificación perfecta. la verdad. Yo siempre, desde que empecé la posición, tengo una libreta donde apuntaba, por la mañana empiezo hasta ahora, me he estudiado este tema hasta ahora y lo he cantado en tal. Entonces, ahí va viendo y también apuntaba los descansos. Entonces, luego hacía un cómputo de los tiempos que había descansado, los tiempos que había estudiado netamente, también apuntaba las horas que, por ejemplo, no me habían cundido. Entonces, al final, horas netas, yo creo que el último mes de oposición llegué hasta estudiar 10, 11 horas netas. Y que en, son y en muchas. un ritmo normal, antes de estar en ritmo de... No, o sea, más tranquilo, 8 8 horas, ocho como sí. mínimo. Sí, estoy de acuerdo. Pero se nota mucho ahora cuando estás previos al examen de no paras, o sea, yo casi no descansaba, ir a comer, comía en media hora, mi almuerzo de por la mañana, si no, como me levantaba más pronto, no llegaba la comida, y Desde entonces luego. parar también porque si no el cerebro no rinde igual, o sea, yo a veces que me noto de no puedo más, Total. prefiero acabar antes, al día siguiente si hace falta me levanto un poco antes, lo recupero, pero no forzar tampoco, porque si fuerzas no se te está quedando igual, o sea, Totalmente. es mejor... Tienes que conocer un poco tus límites de hasta aquí, No, tú hasta aquí. justo o sea, llega un punto que el cerebro no coge más información. Bueno, y también lo que nos pasa muchos a los opositores es que aún durmiendo yo he llegado a cantar temas íntegros. Sí, a veces me despierto que estoy como si estuviese cantando el tema en mi cabeza. No, yo, o sea, cantándolo íntegro, de principio a fin. Desde luego, desde luego. Eso también me pasaba. Y supuestamente eso es porque estás asentándolo. Estoy interiorizando. Bueno, sí, no, pero a mí me pasa eso de que me despierto y estaba como cantando el tema en mi cabeza, ¿sabes? O sea... Y luego a nivel ¿Es dedicación? del sistema que habéis seguido, porque como si no lo saben
Nuestro público, pues lógicamente aquí hay dos grandes sistemas, Sí. ¿no? Que suelen ser la clasificación, que es ir por un sistema de vueltas o un sistema de acumulación, ¿no? El sistema de vueltas es voy cogiendo los temas, pues 4 o 5 temas cuando empiezas y luego pues intentas ir avanzando pues en un 80 o 90% lo que ya has hecho, es decir, si empiezas con un ritmo de 4 o 5 temas, ponerte en segunda vuelta en 8 temas Sí. y así ir creciendo de tal manera que al final puedas dar una vuelta en 2 semanas, ¿no? Más o menos, 2 una semana. Sí, O luego 10 está días. el 10 días. acumulado, que tiene diferentes variantes, pero bueno, el acumulado lo más interesante es que tú vas acumulando los temas que ya te sabes y sueles hacerte una clasificación de temas fáciles, difíciles Alejados y medios, y entonces haciendo una mezcla de eso vas metiendo los temas y los temas que ya vas metiendo te los sabes y los cantas en cada vez que vas al preparador, ¿no? Sí. Pues vosotros, ¿qué sistema habéis seguido? Pues yo en la primera vuelta hice sistema lineal, pero cada 20 temas los acumulaba. Exacto. Sí. Entonces era como un refuerzo. Y también lo que nos decía nuestros preparadores y Galo es que también es un poco una preparación para ver que tu cerebro se vaya acostumbrando a aglutinar Desde temas. luego. Claro, porque no en es lo mismo el- llevar en el- 5 que 20 o... No, y que en el examen final Llevas llevas muchos. 125 temas más 57 más 39. Sí. Entonces es como un poco preparación y luego ya seguí sistema de vueltas. Sí. También se planteó el sistema del arrastre, que ese es bastante duro, porque Sí, coges, desde luego. coges un tema y no lo sueltas nunca. Entonces, Claro, sí, o sea, al final que el primer examen son muchos temas, hacer eso en arrastre te quema. Desde luego, lo que yo siempre digo es que el primer examen es inabarcable. O sea, sí, no se puede pretender llevar el primer examen como cuando vas en la carrera a un examen de civil y dices, es que me lo he repasado todo ayer. O sea, eso es una cosa que yo creo que es bueno decírselo a la gente, es decir, oye, es que todo el mundo va al examen sabiendo que esto es inabarcable y que, Claro, y que literal, es hay que- que confiar en que lo tienes. claro, Yo no noté con notarías el año pasado. Al llevar la primera parte de notarías es mucho menos. Correcto, Entonces, porque son los mismos civiles, pero Ya. la parte Pero fiscal la que parte es... fiscal que es menos que mercantil también. Claro. Y eso lo noté mucho sí que es verdad que yo hace 3 años me presenté nada cuando llevaba un año a cantar ahí en la hora y tal. Y claro, no lo llevaba igual de preparado que lo he llevado esta vez. Pero por ejemplo, entre medias hice notarías y es que el volumen de temas de hacerte tus paquetitos como para los días previos al examen no tienen nada que ver. Es que aquí era cante tras cante, no paraba todo el día. Es que la última vuelta yo creo que diría más bien no es una vuelta, es un repaso. Es cantar. Claro. O sea, es un repaso, porque esos temas en el fondo te los sabes, solo que estás repasando de la anterior vuelta. Sí, Exacto. sí, porque es que a mí me pasó que eso o sea, yo había hecho el último completo antes de mi examen una semana y 2 días antes, entonces era que los tenía ahí ya, o sea, era nada. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que hice en su día fue hacer un sistema mixto en el que yo iba por vueltas con los temas, pero el código civil lo arrastraba. Entonces, pues antes de ir a los cantes, ya con los completos, los ejercicios completos con el preparador, intentaba cantarme todo el código el día antes, que es lo mismo que hice en el examen, entonces bueno, eso me daba tranquilidad. Pero sí que es verdad que es un sistema un poco personal porque disociar lo que es el código civil de los temas a veces a la gente le Ya. cuesta. Claro, Sí. porque hay gente que cuando canta el tema, bueno, a mí me pasa, A mí entonces me pasa también. tú sabes exactamente en qué línea estás, en qué página estás, qué color, qué heading y qué todo, porque hay A mí me pasa un que efecto intento visual. hacerlo de repasar el código, pero es que como que de repente algo de doctrina entre medias y me viene la doctrina, porque claro, lo estoy como viendo un poco. Entonces, Pero yo sí que seguí tu consejo y los últimos días los dejé solo para código. Claro, Aunque solo me cogiese los temas y los que tías eso en te el da mucha tema, seguridad. da seguridad en el sentido de que yo me puedo saber perfectamente el temario, pero es que tengo que saberme las preposiciones, lo Sí. más No, sobre concretas todo posibles de los artículos. por ir rápido, porque al final es eso, tienes ahí los cronómetros que van pasando. Ah, es verdad. Los segundos se agobia mucho y tú tienes que ir pues fluido al final. Es como Esa es coger otra, ¿no? confianza. El Sí, cronómetro el es cronómetro. nuestro mejor amigo, ¿no? Yo siempre digo que es la extensión de mi brazo. Totalmente. No, ¿no? total, y se lo toman, o sea, es muy en serio. Yo La gente me dice, justamente... pero ¿cómo tienes que meterlo clavado? Y yo, sí. Y si Claro, no, claro. Sí, o sea, en mi examen justamente uno de los Claro. factores que a mí me penalizó fueron los tiempos, porque me pasé un minuto en vez Claro. de empezar para empezar el mercantil, o sea que es real. Claro, aunque el examen dure Importa. una hora, que parece mucho y parece que te puedes organizar un Si te poco lo como pasa, quieras, no, la no. precisión de 30 segundos arriba abajo en un tema te puede lastrar mucho Totalmente. el resto del examen, ¿eh? Lo de los cronómetros Y en general, penaliza. que va acumulando como, pues yo qué sé, las milésimas de segundo y tú vas cambiando con el otro y esto va sumando y dices, joder, es que se me queda nada. Claro, la gente no entiende a veces porque necesitan
o sea, ¿por qué ponen tiempos? Y yo le digo, es un hándicap más, o sea, hay que hacer una Hombre, desde criba. luego. Siempre. No, y porque sobre todo, si tú tienes 17 minutos para hablar de un tema de civil, lógicamente, si lo haces en 15 minutos, estás diciendo menos contenido que alguien que está metiéndolo en 17 minutos. O Es hay que es una temas que cosa... requieren también más tiempo que Claro. otros. No, o si te diesen a lo mejor más tiempo, al final acabarías yendo igual de rápido porque podrías decir más Más cosas. cosas. Entonces, yo creo que lo han puesto un poco para decir, bueno, pues hasta aquí y organízate como Sí. Si te quieras. pones ahí a hablar, anda que no hay como discusiones doctrinales, de todo. Al final también un poco hay que... Vale, y luego, una cosa muy importante, la gestión de los nervios. A mí Ah, eso me jugar una muy mala pasada en el examen. La gestión de los nervios, ¿no? O sea, yo esto me lo preparé ¿cómo, bastante. cómo se afronta? O sea, al final, cuando vas a un examen, ¿no? Vosotras todavía lleváis 3 años, tampoco es una cosa que tal, ¿no? Pero cuando llevas tiempo estudiando, ¿no? Dedicado a un objetivo, sabes que vas a entrar a una sala y que te vas a Sí. jugar 2 años, que es lo que tarda una convocatoria, en una hora delante del tribunal, ¿no? Eso, la verdad es que es una gestión de nervios Sí, es muy importante. compleja y que hay que saber manejar, ¿no? Desde luego. ¿Cómo lo habéis hecho en vuestro caso? Pues, a ver, yo en mi caso personal, yo empecé la posición y empecé con un agobio. O sea, a mí me vino como todo antes, como yo siempre estoy proyectando hacia el futuro, a mí Me ya me estás vino, preparando. ya vino el agobio el primer año. Tenía muchos problemas de ansiedad, quería hacerlo bien, quería decir que valía para esto, entonces ya empecé yendo con una psicóloga y la psicóloga lo que me ayudó mucho fue después de esos años esos primeros años que me gestionó el tema de nervios, para la preparación del examen, hicimos técnicas en concreto de yo visualizándome en la sala, cogiendo las bolas, pero muy real, o sea, es una técnica que se llama EDMR o algo así, y te hace estar literalmente en el examen y es como si hubiese pasado ya como 4 o 5 exámenes pues en las sesiones con la psicóloga era pues se me paraba el cronómetro, me pasaban al siguiente tema. Entonces a mí eso, lo que yo no me esperaba, yo me tomé un Sumial antes del examen, eso también. Pero cuando yo entré en la sala, que estaba súper nerviosa antes, de repente estaba tranquila. Es como si ya lo hubiese hecho. Claro. Te pudiste colocar una cosa que ya tenías cierta experiencia, aunque nunca hubiera sido. Claro, porque no paraba de visualizarme y me ayudó, eso lo hablé con mi psicóloga la otra vez y me ayudó O sea, que mucho. tú recomiendas, ¿no? Eso, hacer ese tipo de técnicas. Yo, la verdad que... O sea, a mí eso me ayudó un montón porque noté, o sea, yo ya cuando entré en la sala dije, bueno, ya está. Cogí Claro. las bolas y dije, vale, pues hacer el completo. O sea, llevo preparándome no sé cuánto tiempo para esto, Claro. como si ya lo hubiese visto. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho en el sentido de no me voy a hacer pequeña. Claro. Y lo Yo fue un recomiendo. poco al revés. Yo estaba como muy tranquila los días Claro, porque previos. recordemos una cosa que no hemos comentado. Tú el año pasado te presentaste a notarías y aprobaste el primer Sí. examen. Sí, Y el segundo ni te presentaste porque, bueno, tú tenías claro el yo objetivo del tengo registro, claro ¿no? objetivo registro. Pero, o sea, tú ya habías pasado la experiencia Sí, del tribunal. por eso entonces yo tenía como ya la manera de organizarme, de hacerme lo de los paquetitos, entonces eso me daba mucha tranquilidad y claro, yo veía a mis compañeros de cómo puedo llevar todo este tema, entonces yo esa parte la tenía tranquila. ¿Qué pasa? Que yo fue llegar el día del examen y mi madre decirme, se te desencajó la cara blanca, fueron como todos los nervios que no había tenido los días previos, me vinieron ahí. Y fue en plan, los 5 minutos previos al examen, entrar. Y yo qué sé, no sé qué se me pasó. También yo creo que fue mucho tema de responsabilidad, porque claro, yo decía, es que sí, me pongo nerviosa en el primer tema, porque lo típico hasta que arrancas y tal, pero el año pasado no, o sea, no me puse nerviosa el resto del examen. Y yo creo que fue tema de responsabilidad de, llevo 3 años preparándome esto. Es que ese punto es muy no negativo. quiero defraudar como a la gente. Yo, pues, he empezado a ir al psicólogo y justo con mi psicólogo me ha planteado que tengo que como visualizarlo, de prepararme, que o sea, como hacer como el día que vaya al examen como si fuese un día más, o sea, es otro día más, otro completo y ya está, pero no ponerme en la tesitura de me quedan otros 2 años más como suspenda, porque eso al final te juega muy mal pasado. Claro. De todas formas, en ese estado de nervios, tú pudiste aprobar el examen. Sí. Yo es que pensaba que me daba... Te sobrepusiste a la situación y al final... Yo, y la preparación que llevaba también. Claro. O sea, un nivel de que si luego estás nerviosa, aún así apruebas, es que llevas muy buena preparación. Y me vino a la cabeza decir, 2 años, o sea, es que tienes que esperar 2 años. Digo, tengo que sacarlo como sea, porque yo me digo, es que me levanto de aquí porque lo estoy haciendo muy mal, no me veía cómoda, pero digo, mira, ya, o sea, no quiero tirar trabajo por tierra de todo el esfuerzo hasta aquí, por lo menos, pues ya. Es que al final también, eso que acabas de mencionar es muy interesante, ¿no? El impulso natural de cuando estás pasándolo mal en el tribunal es marcharte. O sea, los típicos retirados, que además siempre se dice que los retirados se contagian, ¿no? El tío que sale, de repente luego tú empieza a ver como en cadena, porque claro, la reacción normal
es los primeros 5 minutos querer huir. Sí, uy. Y hay que mantener la calma, hay que saber que te lo sabes, que estás preparado y que vas a por todas, ¿no? Y Eso que es estás súper- pegado con pegamento a la silla. Efectivamente. Y no te levantes de la silla. Sí, sí. Bueno, yo decir que estaba amenazada que como salís antes de la sala, me iba a caer la de Dios. No, yo por mí misma, o sea, aparte me lo Efectivamente. decía. No, pero sí, o sea, sea, 2 años, o sea, 3 años dices, mira, ya que sea lo que Dios quiera y yo me lo he trabajado, me lo he currado y pues no voy a decir, o sea, si al final te levantas de la silla te estás suspendiendo tú mismo. Totalmente. Justo te estás suspendiendo tú Y mismo. a mí siempre me dice mi preparador, me dice, Naira, por favor, no te suspendas tú misma. O sea, Que te deja que te suspendan ellos, suspendan claro. ellos y ya está. Pero no puedes levantarte de la silla porque tú a lo mejor te vienes, lo estás haciendo fatal y luego no es para Que tanto. luego no es para tanto. Yo he estado en exámenes de que algún alumno se ha querido ir y el tribunal sorprenderse en plan, pero ¿está usted seguro de que Sí, eso es lo que y digo. luego continuar el examen y Ah, acabarlo? O sea, Acabarlo. que al final es un impulso Pues que hay que luchar saber. contra eso también, ojo, es decir, jo, pues al final aguanta. Totalmente. Habiendo que viendo eso. Sí, eso es la cabeza. Sí, sí. Bueno, y entonces ahora importante, ¿cómo veis el segundo y el tercer examen? A ver, el segundo examen es verdad que a mí el hecho, por ejemplo, de no presentarme a notarías me ha ayudado porque le he dado varias vueltas al segundo, entonces estoy más tranquila y lo acabo de soltar en agosto, Claro, el hipotecario, entonces lo claro, tengo más porque tú tuviste un reciente. número de sorteo muy Sí, elevado. Tú, las número de dos sol- en general tenemos Sí, los números entonces- altos. Es verdad, las dos, y Sí. entonces al final habéis dedicado más tiempo al segundo casi que al primero, ¿no? Bueno, Yo lo solté en julio, o sea, yo lo que Claro. hice cuando me enteré de mi número, dije, me meto 3 semanas hipotecario para tenerlo más cerca, porque claro, al Claro. final si no se me quedaba en febrero, creo que fue cuando lo solté, para ponerme con civil. Y claro, si no es que se te quedaba muy lejos. Sí que es verdad que se nota el volumen de temas, es otro. que es que enseguida ya dices, joder, es que ya estoy en la segunda bola cuando todavía Claro. estoy en la primera y lo tengo Sí, que a ver, yo estuve llevando a la vez civil, mercantil y hipotecario. Y por eso me Claro. permitió, yo había hecho 2 vueltas de hipotecario, la primera con acumulados y la tercera hice la mitad, que lo solté en abril, creo, y luego la segunda mitad, cuando me salió el número, dije, no, o sea, porque yo llevaba haciendo completos ya un mes. Claro. Sí. Entonces dije, Eso quema tengo mucho. que coger hipotecario otra vez porque es que si no me va a, no sé, en plan, lo voy a tener súper lejos, así acabé la tercera vuelta, pero fue muy duro llevar civil, Hombre, Es que desde eso luego. es un- hipotecario y mercantil, la verdad, pero ahora lo agradezco en el sentido de que ahora estoy cogiendo los temas y digo, joder, pues no, No, claro. Sí, se me nota que están me lo sé, pesados. no es coger de nuevas el hipotecario. Bueno, y las clases de mes. Bueno, y el tercero llevamos un año con Luis que nos Exacto. está... Están en los pozos. El tercero importante, llevamos ya trabajando un año y un par de meses, ¿no? En el tercero, porque nosotros, o sea, yo personalmente tengo la política de que la preparación de la oposición tiene que ser una preparación global, no vale saberte el primero, saberte el segundo y el tercero, porque recordemos que entre el segundo y el tercero luego hay como máximo 2 meses de preparación. Entonces, al final, 2 meses no lo veo, y yendo a lo máximo, no lo veo suficiente como para poder hacer un examen solvente, ¿no? Entonces, nosotros en mi academia lo que hemos defendido es hacer una preparación integral durante toda la convocatoria, de tal manera que ahora llevamos ya un año y pico viendo el tercer examen y por lo menos todavía queda mucho que trabajar, pero bueno, es algo que lo tenéis. No, sobre todo lo que siempre nos repites tú en clase, la estructura. Yo antes decía, pero, o sea, ¿cómo tengo que empezar un examen de O sea, yo tercero? decía, el nombre. Y entonces, claro, ahora sabes lo que es un encabezamiento, que el encabezamiento lo tienes que también calificar, tienes que ver cómo entran los documentos, o sea que luego no vamos a entrar a analizar todo el examen, pero que sabes al menos el esquema de hipotecas, el esquema de sucesiones, el esquema de modificación Sí, hipotecaria, Tienes una guía, ¿no? Tienes Sí, una guía sí. para hacer el examen. O sea, sabes cómo atacarlo, porque al Exacto. Y no principio te, te y no te llevan pierdes. O 60 sea, dices, ¿dónde documentos. estoy? Estaba analizando este punto, pues sigo como mis puntitos y entonces ya Exacto. te encuentras. Y también viene muy bien la preparación del enfocar realmente al práctico para la teoría, porque como Claro. no Claro, para ver entiendes- cómo lo tienes que entender. Pero Yo claro, lo sí, que yo te siempre presenta- planteo es que el hipotecario, precisamente por lo que hablábamos al principio, claro, es una materia que es completamente Abstracta. nueva, que no se estudia en la carrera, es muy complicada de entender y que al final es muy, muy interesante el poder adoptar la perspectiva del registrador para entender el derecho hipotecario. Entonces, al final yo siempre he pensado que el derecho hipotecario hay que explicarlo. O sea, si no casi como hacer un curso específico de hipotecario, sí, a través de la preparación del práctico,
vemos mucho hipotecario y al final acabas entendiendo el porqué de muchos artículos, ¿no? Sí, y sobre todo lo que siempre dices tú, cuando chocan derecho civil y derecho hipotecario, y cómo saber, discernir, porque como bien explicabas, son esferas de competencia y hay que saber hasta dónde abarca la esfera de competencia del registrador y hasta cuándo puede entrar a calificar o no X documento, porque un registrador al final siempre te mueves por documentos. Yo cuando le explico a la gente, ¿qué hace un notario con respecto a un registrador? Pues digo, el notario habla con la gente y el registrador habla con los documentos. O los documentos le hablan a él. Claro, entonces eso, el examen que son 60 caras, a lo mejor al principio. Sí, claro. Entonces, lo que nos ayuda a Luis es decir, vale, ¿cómo ataco estas 60 caras? Sí, sobre todo tener una estrategia, ¿no? A nivel de decir, oye, siendo tan complejo como es, yo recuerdo mi examen, por ejemplo, fue un examen larguísimo, en el que, bueno, era una propiedad horizontal, cada uno de los pisos, lo que pasaba con cada uno de los pisos era, pues, que tenían una propia vida, ¿no? Y al final hay que estar en el examen muy concentrado y tener una técnica buena para poder entender cómo atacarlo, cómo trabajarlo y desde luego poder acabarlo en 6 horas, que parecen muchas desde Pero fuera, son pocas. pero 6 horas es que se pasan volando. Uf, Sí, sí, y justamente yo por la primera vez que vi dónde se relaciona toda la materia es en un caso práctico. sí. Desde ¿Cómo luego. importa lo que sucede en la sucesión para luego Para tú luego. entrar a calificar esa modificación de entidad hipotecaria, si está bien hecha o no? Que todo se relaciona. Al final, claro, el caso práctico son diversos documentos que te ponía a lo mejor varios días al registro y te lo están Claro. diciendo todo para o sea, valorar Y que cómo te lo además sabes. en el la examen. tendencia actual de los casos prácticos es que se ha convertido en el examen quizás más importante, porque si no lo apruebas no vas a ser registrador, por mucho que lleves 2,20, que es la máxima nota en el examen. Esto ya ha pasado ¿Y qué ya ha pasado? gente en las últimas promociones, y que además están yendo a prácticos complejos, no solamente en materia, sino también en extensión. Sí. Entonces, al final, si no estás preparado antes, desde luego, de esos 2 meses que puedes hacer un curso intensivo, pero que eso al final casi es más para repasar y para acabar de perfilar que para aprender desde cero, si no tienes esa preparación, y eso es lo que pensamos nosotros, ¿no? Y por eso hacemos el curso durante toda la convocatoria, es muy complicado meterse en una preparación buena de práctico que te permita aprobar. No, claro. O sea, por ejemplo, mi madre que aprobó ella un poco tiempo y es verdad que ella aprobó el primero sin haberse visto nada del segundo, se metió una paliza, ella no recuerda esos meses y luego en el tercero vio que no le daba tiempo, entonces su preparador le dijo, bueno, te voy a dar Claro. cuatro esquemas básicos y vas a tener que jugar ahí y para poder sacar el examen. Y de hecho iba de las primeras y el examen práctico la penalizó. Y eso que antes los exámenes prácticos eran mucho menos, o Extensos. sea, y tenían mucha menos importancia. O sea, yo cuando me preparé mi propio examen, los exámenes anteriores eran exámenes en los que se iban a modelos en los que hay 4 o 5 puntos esenciales que tienes que trabajar, pero no es un examen que tengas 60 o 70 cuestiones a comentar. Es que nuestros exámenes actuales, por lo menos la tendencia, casi diría desde 2016 en adelante, son exámenes en los que los defectos que llamamos, ¿no? Que son los problemas que tiene el documento para no inscribir, te estás yendo a exámenes con 50, 60 defectos, que, hombre, redactar cada uno de los defectos, verlos, trabajarlos bien y transmitírselos a un tribunal, lleva mucho, o sea, es muy complejo, ¿no? Entonces, al final, o tienes la técnica y tienes un poco la experiencia, o yo lo veo complicado, desde luego. Pero o sea, ¿y tú por qué crees que ha salido esto? Porque quieren, o sea, al tribunal al final quiere ver lo que tú sabes, ¿no? Porque, Claro. digo, en la práctica al final es muy difícil encontrarte Claro. un documento así, Claro, un porque conjunto de documentos. te están juntando al final como varios documentos y no se dan cuenta que tenemos 6 horas, o sea, Claro. que a ver lo que van a hacer para valorar que Yo es creo que al hacer la final, función, pero... claro, es un poco objetivizar también, ¿no? Porque si tú lo que haces es una plantilla con 60 defectos que tienes que ver, el que ve 50 lo ha hecho mejor que el que ve 40, ¿no? Ya. O sea, sin embargo, si tú te vas a modelos en los que hay 4 o 5 defectos importantes que los va a ver casi todo el mundo, al final no es tan objetivo en el sentido de que quizás tienes que defender más la argumentación que ha planteado uno, Ya. y al final como tribunal yo creo que es más complicado, ¿no? Y aparte de que creo que el examen práctico, que es el que verdaderamente te prepara para luego la vida profesional, es muy importante. Entonces, al final, yo defiendo que sea así. O sea, yo creo que los orales tienen una importancia muy grande, pero el práctico define, ¿no? Yo creo que es importantísimo
el trabajar esa parte práctica, ¿no? Y el sacar a registradores formados en la parte práctica. Y bueno, y es cuando el tribunal ve si lo que has cantado como un papagayo realmente lo entiendes o no. Hay unos años que tienes esa aplicación práctica de lo que has estudiado. Exacto. Además Pero es da que se te miedo. juntan todos los temas. No, hombre, no hay Del que tener primero, del miedo. segundo. Hay que afrontarlo, O sea, bueno. porque claro, lleva, o sea, menos, bueno, o sea, con tu academia sí que es verdad que lo hemos visto hemos empezado antes, pero generalmente la gente llegaba al tercero más agobiada Claro. que con los dos primeros porque llevaban 3 años, 4 años, 5 años preparándose los orales. Y mucha gente que después de 5 años aparece después de haber aprobado los 2 orales y se encontraba o se encuentra en la situación de no sé ni lo que hay que hacer en el examen y me queda Eso. un mes para el examen, ¿no? Ya, es que Y es que eso para mí preparar ese examen en un mes. exacto, y es muy complicado intentar abordar toda la perspectiva en un mes, ¿no? Sí, porque luego con los casos prácticos que se hacen en la academia en general Claro. y tal, es distinto. O sea, si llevan gente muy preparada y muy buena que te lo explica, pero es solo ese caso práctico. Tú, Claro. al final, en la O- academia nos vas dando como un poco por Sí, materias. o y parten luego- de la base de que nosotros piensan que tenemos Sabemos algo. Claro. una base básica. Ellos son registradores, ellos Sí, que califican todos los días, nosotros en pero la academia, que es nosotros una no. de las cosas importantes que hacemos es que nosotros damos la teoría enfocada al La práctico práctica. antes de empezar a hacer casos prácticos. Muchas veces, y eso también es una cosa que comentamos, ¿no? O sea, se empieza la casa por el tejado, o sea, se empieza haciendo casos prácticos y luego la teoría se supone que te la tienes que saber. Claro. Esto es como lo que siempre decimos, ¿no? O sea, intentar aprender a hacer ecuaciones de segundo grado haciendo muchas sin saber la técnica, claro. Claro. Primero me tendrás que explicar la técnica de cómo se hace una ecuación de segundo grado y luego poder hacerla, ¿eh? Sí. Y ya por ir finalizando, ¿qué consejo le daríais o qué le diríais a alguien que quiera empezar a opositar? Que tengas su rutina, total. O sea, yo que tengas que tener una rutina y estar muy concienciado y... Primero sea lo tener que muy quieres. claro que este es tu objetivo, Yo ¿no? esto que iba a O sea, que es decir, lo que o quieres, sea, porque tienes si que no, no tener, lo vas a luchar. O sea, tienes que tener, o sea, tienes que quererlo, pero vamos, o sea, a fuego. porque si Claro. no te O sea, tienes desmotivas y lo abandonas. que desearlo, tiene que ser tu objetivo primordial y tienes que tener ilusión, porque en el momento en el que ves que algo flaquea, pues ya caes tú detrás. Pues O sea, tienes que agalocar. tienes que desearlo con todas tus fuerzas. Y saber que va a haber momentos muy duros, Eso es una muy montaña duros. rusa, o sea, Como yo siempre digo a los alumnos, Sí, a los psicológicamente. alumnos que empiezan, yo siempre les digo que hay 3 etapas en la oposición y que son las 3 tienen su complejidad, que es la primera etapa, que es cuando empiezas a cantar temas en las que no estás al nivel todavía de lo que es un tema bueno, entonces te tienes que saber lo que es estudiar para tener un tema bueno, sí. que a veces hay gente con suerte que en el segundo cante ya podría probar ese examen, que desde luego son los menos, y hay gente que le cuesta meses el llegar a ponerse al nivel de aprobar con eso. Luego hay una segunda etapa, que es una etapa más de rodaje, en el que De tú... crucero, ¿no? Esa Sí, velocidad ya de ves como crucero, nosotros. en la que tú vas haciendo lo mismo todas las semanas, vas cantando bien con el preparador y vas metiendo temas, y luego una tercera etapa, que desde luego es Presión. durísima, que es en la que estáis vosotros ahora, Que es que es, examen. que es la de el examen, el acumular temas, tal, ¿no? Desde luego, yo lo que le diría a la gente es, efectivamente, o sea, lo tienes que tener muy claro, Sí, tienes que saber tal, porque va a haber momentos muy duros, porque si pero no lo te- tienes claro vas a decir, pues mira, esto no es lo que quería y sigue Exacto. Y sobre todo si tu personalidad no es como muy acorde a un opositor. Sí, a ver, tienes En el que ser sentido de que muy- si tú eres metódico ya de por sí en la carrera, eres organizado, sacabas buenas notas, pues te va a ser más fácil acomodarte a esto. Pero si eres una persona que esas características no las tienes, que son propias de opositores, perfeccionismo y demás, claro. vas a tener que luchar contra ti, Y- más de lo que lucha otra persona. Exacto. Pero desde la otra perspectiva, yo también os puedo decir que merece la pena, que al final es una batalla muy dura, Dios. pero te hace mejor, o sea, al final te pone al límite, desde luego, como persona, ¿no? Y como a nivel profesional, que vosotros sois unas profesionales del estudio, igual que lo era yo, ¿no? Antes de aprobar. Hombre, Te pone sí, al estudiar no límite nos- al límite de tus capacidades, ¿no? Que muchas veces en la carrera no conoces ese límite, porque al final la carrera son etapas muy distintas, ¿no? Es una etapa en la que, bueno, trabajando día a día lo puedes llevar bien, pero esto es trabajar día a día y además a un ritmo fuerte, ¿no? Pero todo eso te convierte en mejor persona en todos los ámbitos, ¿no? Aprendes Te a ayuda a valorar, crecer. te ayuda a crecer tanto profesional como Como personalmente, personalmente, sin un duda. montón. Te hace más consciente también de todo lo que te rodea, que te ha ayudado a llegar a donde estás, ¿no? Y los Porque- sacrificios, o sea, Sí, te saber ayuda- decir que no, o sea, decir que no. Sí, y saber posponer la recompensa, que Exacto. en los días Sí, de hoy es dicen, muy pero corto ¿por qué vas a plazo estar esto. estudiando 3 años por un examen? Y yo,
Pues porque vale la pena. Y porque es que Efectivamente. la gente ahora es como muy cortoplacista de lo quiero ya. Es Exacto. como, por ejemplo, en la universidad, tú hacías tus exámenes, aprobabas y tenías como el resultado inmediato. Aquí es a lo mejor estás 2 años, te presentan el examen, no sabes qué te va a pasar ahí, pero claro, hasta dentro de 2 años a lo mejor no ves un resultado. Ya. Y es lo que la gente Efectivamente. le hace Sí, No lo estamos entiende. en una sociedad en la que lo queremos todo para allá, ¿no? Sí. Y al final esto es un poco volver a la filosofía clásica, ¿no? De, oye, lo Literal. bueno merece la pena, ¿no? Claro. Hay que saber esperar, hay que saber trabajar. Ahí es Y donde es- está también la felicidad. Desde Eso luego. lo dicen los que grandes entienden de la materia, tanto psicólogos como psiquiatras. Donde más feliz y más realizado te sientes es cuando te ha lo has costado. luchado, Desde claro. luego, desde luego. Y que es una etapa en la que estáis vosotros ahora, claro, esto casi me tiráis el jarrón a la cabeza, ¿no? Pero en realidad es una etapa muy bonita que yo recuerdo con... O sea, yo recuerdo Te lo con, voy a recuerdas tirar. bien ahora de Sí, voy a otro punto. mucho cariño porque es una etapa, pues eso, de formación y luego al final, el día a día, luego en tu trabajo profesional, te das cuenta de la profundidad de conocimientos que has adquirido que no te lo da absolutamente nada. Y te conviertes en un profesional muy cualificado por todas las horas, todo el trabajo Sí. que has hecho A previamente. ver, luego es gratificante, Sí. pero claro, hasta llegar Y- ahí, Desde lo que has luego, tenido que desde pasar. luego. Bueno, y que te da también, al menos a mí me ha acercado a otras personas. O sea, que la gente se Claro. piensa que la posición... No, que es yo verdad que conocía este grupo y vamos, no sé, Claro ya, o sea, que- porque no conocía en mi entorno a nadie gente ya. opositando a Y este que- nivel. es verdad que la posición es solitaria porque al final eres tú en tu cuarto contra la pared estudiando, pero luego Efectivamente. yo tengo forjado amistades Sí. muy fuertes. Claro, porque en el sacrificio, en el Y te sufrimiento es donde entienden, surgen, ¿no? y Esas te amistades. entienden porque saben lo que es, o sea, Y están a amigas tu nivel. y amigos de verdad y que sé que me van a acompañar. Bueno, y lo he visto con mi madre, sus amigos de promoción son sus amigos. Desde Sí, es luego, que luego se desde queda luego. muy buena piña. Ir, por ejemplo, en las clases, de salir de clase, ir a tomar algo, es que eso... Desde luego. Claro, ves a gente que, es Desconectas también. al que final. tiene tu misma No estamos pedrada. solos, no estamos locos. Literal, o sea, que meterse a esto, pues tienes que estar un Y poco que luego al tumbado. final esta gente con la que estáis ahora estudiando van a ser vuestros compañeros Sí. de profesión, ¿no? El día de mañana. o sea, Yo creo que es muy bonito, Sí. o sea, en verdad. Crear Somos como- amigas por esto. Justo crear desde la posición y luego ser compañeras, eso no sé, la verdad es que dices, bueno, le pasa muy mal, pero luego, mira, me llevo buenas amistades, ¿sabes? Pasa que yo creo que tenemos que mandar un mensaje de ánimo, ¿no? Sí. Yo que sé, que le guste el derecho privado, que le guste la profesión, ¿no? Se tiene que animar porque esto al final somos gente normal, ¿no? Como quien dice, Claro que sí, o sea, cada uno con sus cosas, ¿no? Pero al final, gente que nos hemos esforzado y que os estáis esforzando, ¿no? Pero que al final merece la pena, es una buena recompensa y que yo animo, desde luego, a la gente que lo esté dudando a o opositar. sea, aquí está la viva imagen, Luis, que ha pasado todo. Nosotros estamos en Todavía tránsito estamos aquí. pero seguimos. Está bien, que es un poco el objetivo de la charla de hoy, ¿no? El ver las diferentes posiciones. Tampoco que vosotros estéis ahora tal, ya habéis aprobado el primero, que es un escollo desde luego enorme. Estamos Ya es ahora un peleando pasito por el más. segundo, que desde luego. Claro, sabemos lo que es aprobar, ¿eh? Que hay gente que nunca lo Exacto, llega a y no experimentar. tengo ninguna duda de que el segundo lo vais a hacer muy bien. Y el tercero, pues lo pelearemos y seguro que va a ir también bien. Así que nada, yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Nos veremos para después del segundo. Efectivamente, Sí. os comprometéis a venir cuando hayáis aprobado. Os O comprometéis a venir. suspensas con un paquete de Kleenex. Hay que pensar siempre positivo. Cuando acabe la convocatoria, volveremos. Esperemos que ya seamos los 3 compañeros y comentaréis vuestra experiencia en estos últimos meses, que seguro que hay cosas que comentar. Sí. Genial, Pues pues nada. muchas gracias, Luis, por Gracias, Luis. invitarnos. Nada, muchas gracias a vosotras y nada, con esto queda inaugurado este ciclo de podcast y espero que sea muy longevo y que os haya gustado. Sí, muy a gusto aquí, la verdad.